Hola, mi nombre es Diana Patricia Yarno Rey, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video les hablaré sobre las características neuropsicológicas de los principales trastornos del aprendizaje, específicamente la dislexia, la disgrafia, la discalculia y el trastorno de aprendizaje no verbal. El propósito es comprender su origen, manifestaciones clínicas y bases cerebrales, con el fin de consolidar el conocimiento sobre cómo estas condiciones impactan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más estudiados. Según Rosselli y Ardila, se trata de una dificultad específica en la lectura, caracterizada por los errores en la decodificación de palabras, también en la lentitud lectora y en las fallas de la comprensión, sin que exista una discapacidad intelectual o sensorial que lo explique. El DSM-5 la ubica dentro del trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura y señala que los síntomas deben ser persistentes, interferir con el rendimiento académico y no ser atribuibles a factores externos. Ahora bien, desde la neuropsicología, la dislexia se asocia con alteraciones en las áreas temporoparieto-occipitales del hemisferio izquierdo, especialmente en el giro angular y el giro supramarginal. Estas estructuras que participan en la conversión de sonidos en símbolos gráficos. También tenemos entre las teorías explicativas más importantes la teoría fonológica, la teoría de déficit visual o magnocelular y la teoría cerebelosa. Miremoslas una por una. La teoría fonológica, que consiste en el principal problema, radica en la dificultad para resolver los sonidos del lenguaje. La teoría del déficit visual o magnocelular es aquella que señala las fallas en el procesamiento visual rápido de las letras. Y por último, la teoría cerebelosa, que propone una disfunción en la automatización de la lectura. Clínicamente, los niños con dislexia presentan lentitud al leer, confusión de letras como la B y la D, o la P y la Q, omisiones o sustituciones, además de baja comprensión lectora o frustración escolar. Ahora bien, miremos un ejemplo práctico de dislexia. Juan es un niño de 9 años, presenta un rendimiento bajo en la lectura, pese a tener un coeficiente intelectual promedio. Durante la lectura oral, omite sílabas, sustituye letras, pato por tapo, lee con lentitud y evita leer en voz alta al frente de sus compañeros. Evaluación neuropsicológica del ejemplo. Dificultad en conciencia fonológica, con reconocimiento de sonidos. Baja velocidad del procesamiento y memoria verbal a corto plazo. Activación reducida en las áreas temporoparietales izquierdas del cerebro. Interpretación. Se evidencia un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, es decir, dislexia, que afecta la decodificación fonológica y la fluidez lectora. Disgrafia. La disgrafia es un trastorno específico de la expresión escrita, que afecta la legibilidad, ortografía y estructura de los textos. Según Arneldo y Triviño, la disgrafia no se explica por problemas motores, intelectuales ni sensoriales, sino por alteraciones en los procesos cognitivos que intervienen en la escritura. A nivel cerebral, involucra el lóbulo frontal, el parietal, el cerebelo y las áreas motoras suplementarias, que se encargan de la planificación motora y la coordinación visoespacial. Desde el modelo de Luria, la escritura requiere la integración de 3 bloques cerebrales. La regulación de la conducta, que pertenece a los lóbulos frontales, el análisis perceptivo y auditivo, que pertenece a los lóbulos temporales y parietales, y la ejecución motora, que pertenece a la corteza motora y el cerebelo. Los tipos de disgrafia más frecuentes son disgrafia motriz,
disgrafia específica y la disgrafia mixta. Hablemos brevemente de estos tres tipos de disgrafia. La disgrafia motriz, cuando existe dificultad para controlar el trazo, la presión del lápiz y la coordinación fina. La disgrafia específica, cuando se presentan errores lingüísticos, omisiones o situaciones de letras. Y por último, la disgrafia mixta, que combina ambos tipos. Entre sus manifestaciones clínicas se destacan escritura ilegible, errores ortográficos, lentitud en la copia, inversión de letras y frustración al escribir. Es importante comprender que la disgrafia no implica falta de esfuerzo, sino una alteración en los mecanismos neuropsicológicos que sustentan la escritura. Ahora bien, miremos un ejemplo práctico de disgrafia. María, de 10 años, es capaz de expresar ideas verbalmente con coherencia, pero al escribir sus textos son muy desorganizados, con letra ilegible, errores ortográficos y dificultades para mantener el renglón. Evaluación neuropsicológica. Alteración en la coordinación visomotora. Deficiente planificación y autorregulación de la escritura. Desempeño bajo en pruebas de motricidad fina. Interpretación. Se concluye disgrafia mixta, con afectación motriz, caligrafía irregular. Y lingüística, errores ortográficos y gramaticales. Está vinculada a dificultades en las áreas frontales y parietales, implicadas en la planificación motora y lingüística. La discalculia es un trastorno del aprendizaje de las matemáticas que afecta comprensión de números, símbolos y operaciones básicas. De acuerdo con Senroth y Titer, se origina por alteraciones en los mecanismos cerebrales responsables del procesamiento de la magnitud numérica y del razonamiento lógico. Neuropsicológicamente, está vinculada al lóbulo parietal inferior, en particular al surco intraparietal, que procesa la representación del número y la cantidad. También intervienen las áreas frontales, relacionadas con la memoria del trabajo y las funciones ejecutivas. Entre las teorías explicativas se encuentran la teoría del déficit del sentido numérico, la teoría del procesamiento fonológico y el modelo de procesamiento múltiple. Ahora, hablemos un poquito de cada una de estas teorías. La teoría del déficit del sentido numérico plantea una alteración en la representación mental de la cantidad. Por otro lado, la teoría del procesamiento fonológico explica la dificultad para verbalizar los pasos del cálculo, y el modelo del procesamiento múltiplo es aquel que integra los déficits atencionales, ejecutivos y de memoria. Los niños con discalculia suelen confundir signos matemáticos, intervenir números, tener dificultad para contar o realizar cálculos mentales y mostrar ansiedad ante las matemáticas. A menudo comprenden el problema a nivel verbal, pero no logran aplicarlo de manera numérica. Ahora bien, miremos el ejemplo práctico de discalculia. Camilo, niño de 8 años, muestra dificultad para comprender conceptos básicos de cantidad. No logra recordar las tablas de multiplicar y confunde los signos matemáticos, suma, resta y multiplicación. A pesar de recibir apoyo escolar, los errores persisten. Evaluación neuropsicológica. Dificultad en la memoria del trabajo visoespacial. Escasa comprensión de valor posicional de los números. Baja automatización de cálculos simples. Interpretación. Se diagnostica discalculia del desarrollo asociada con alteraciones en las áreas parietales inferiores, circunvolución angular,
Estas dificultades afectan la representación simbólica y la manipulación mental de cantidades. El trastorno de aprendizaje no verbal es menos conocido, pero tiene un gran impacto en el desempeño escolar y social. Según Rosselli y Ardila, el trastorno de aprendizaje no verbal se caracteriza por un rendimiento significativamente inferior en las habilidades visoespaciales, visoconstructivas y sociales, mientras las habilidades verbales se mantienen intactas. Neuropsicológicamente, se relaciona con alteraciones en el hemisferio derecho, especialmente en las áreas parietales y occipitales, encargadas de la percepción espacial y la interpretación de información no verbal. Desde el modelo del autor Sembrún, se considera que existe una desconexión funcional entre las áreas parietales y frontales, lo que afecta la planificación motora, la percepción del entorno y la comprensión de gestos sociales. Los niños con trastorno de aprendizaje no verbal suelen presentar torpeza motora, dificultad para orientarse en el espacio, problemas para copiar figuras, interpretar mapas o gráficos y escasa comprensión de señales sociales como expresiones faciales o tonos de voz. A menudo son verbales, detallistas y perfeccionistas, pero tienen esa dificultad para captar el contexto global de las situaciones. Ahora bien, miremos un ejemplo práctico de trastornos de aprendizaje no verbal. Valentina, niña de 11 años, tiene un excelente vocabulario y buena memoria verbal, pero muestra dificultad para copiar figuras, seguir direcciones espaciales y comprender chistes o gestos de sus compañeros. En clase, se desorienta fácilmente en el tablero o en mapas. Evaluación neuropsicológica. Bajo rendimiento en tareas visoespaciales. Déficit en coordinación motora fina y gruesa. Dificultad para interpretar expresiones faciales o tono emocional. Interpretación. Presenta un trastorno de aprendizaje no verbal con afectación del hemisferio derecho, que influye en el procesamiento visual, espacial y social. Su comprensión verbal es buena, pero sus habilidades prácticas y sociales son limitadas. En conclusión, los trastornos de aprendizaje son alteraciones neuropsicológicas que interfieren con la adquisición y automatización de habilidades fundamentales como leer, escribir, calcular o interpretar información no verbal.